Viví con ella 8 años sin saber quién era realmente. Durante 8 años compartí mi vida con una persona que con el tiempo entendí que no conocía de verdad. No lo digo como una exageración, ni como una frase dramática. Lo digo porque la mujer que amé solo me mostró una parte de su historia, la que le convenía que yo viera. El resto permaneció oculto, silencioso, creciendo en paralelo, sin que yo lo supiera. Me llamo Daniel, no es mi nombre real, pero es el que usaré. No soy alguien especial ni perfecto. Trabajo, pago mis cuentas y me equivoco como cualquiera, pero siempre tuve algo claro. Cuando estoy con alguien, estoy de verdad. No juego a medias, no llevo dobles discursos, no vivo dos vidas. Por eso, esta historia todavía pesa cuando la recuerdo. Conocí a Lorena en una etapa tranquila de mi vida. No buscaba aventuras ni emociones intensas. Quería estabilidad, calma y una relación sincera. Ella apareció sin hacer ruido, sin dramatismo y sin prisas. Hablamos durante horas, no de grandes sueños, ni de planes imposibles, sino de cosas simples, cotidianas, de esas que hacen que una persona te resulte cercana sin esfuerzo. Eso me dio confianza. A los pocos meses empezamos a vivir juntos. No fue una decisión impulsiva, fue algo natural, cómodo. Compartíamos gastos, rutinas, silencios y pequeños hábitos diarios. No discutíamos casi nunca. Mucha gente diría que eso es raro, pero yo lo interpretaba como madurez. Pensaba que habíamos encontrado un equilibrio sano. Lorena era reservada pero cariñosa, independiente pero presente. Tenía su propio mundo, amigas que yo no conocía demasiado, planes que no siempre compartía conmigo. Yo respetaba esos espacios. Nunca fui controlador. Nunca revisé su móvil. Nunca cuestioné sus horarios. Confiaba plenamente en ella. Los años fueron pasando sin que yo sospechara nada. 5 años, 6, 7. Hablábamos de futuro, de mudarnos, incluso de hijos. Yo creía que avanzábamos juntos, que caminábamos en la misma dirección. Hoy sé que solo compartíamos el camino que ella decidía mostrarme. Mirando atrás, había señales, no alarmas, no pruebas claras, solo detalles, viajes que no terminaban de encajar, historias que cambiaban, en pequeños matices, amistades que nunca aparecían del todo. Pero cuando confías, no unes puntos, lo ignoras, lo justificas, lo dejas pasar. El primer detalle que realmente no cuadró apareció un día cualquiera. Encontré una foto antigua en su portátil. No la estaba buscando, ni estaba escondida. En la imagen, Lorena sonreía en una casa que yo no reconocía, con una fecha que no coincidía con ningún viaje que recordara. No le dije nada, pero por primera vez sentí algo distinto. No fueron celos, ni miedo, fue duda. Durante 8 años pensé que compartíamos una vida. No sabía que solo compartíamos la parte que ella quería mostrarme. Después de encontrar aquella foto, intenté seguir con mi vida, como si nada hubiera pasado. No quería crear un problema, donde tal vez no lo había. Me repetía que todos tenemos recuerdos, etapas anteriores, lugares que no compartimos con nadie. Pero la duda no desapareció. Se quedó ahí, silenciosa, observando todo desde el fondo de mi cabeza. Empecé a prestar atención a cosas que antes me parecían normales, no de forma obsesiva, no como alguien que busca pillar a otro en una mentira, sino como alguien que intenta entender que no encaja. Lorena seguía siendo cariñosa, seguía riendo, seguía comportándose como siempre, pero yo no la veía igual. Había pequeños detalles que ahora llamaban mi atención, silencios más largos de lo habitual, respuestas que llegaban tarde, cambios de planes sin demasiada explicación. No eran grandes mentiras, eran contradicciones pequeñas, casi invisibles, un viaje con amigas que no coincidía del todo con lo que me había contado antes, un nombre que aparecía una vez y luego desaparecía, una historia que cambiaba ligeramente dependiendo del día. Nada definitivo, pero todo inquietante. Y cuando muchas cosas pequeñas no encajan, el problema no es una sola de ellas, sino el conjunto. Un día decidí preguntarle, no como acusación, sino como alguien que quiere entender. Lo hice con calma, sin levantar la voz, sin reproches. Le dije si había algo que no me estuviera contando, si pasaba algo que yo no supiera. Lorena me miró sorprendida, sonrió de una forma extraña, y me devolvió la pregunta, preguntándome por qué pensaba eso. No respondió, evitó hacerlo, y en ese momento supe que la conversación no iba a aclarar nada. A partir de ahí, la sensación cambió de nombre. Ya no era inseguridad, ni celos. Era algo más claro, y más doloroso. La certeza de que no conocía toda su vida. Empecé a darme cuenta de que había partes de su historia que siempre había contado por encima, sin profundizar, como si fueran zonas prohibidas, personas que nunca aparecían, etapas de las que hablaba rápido. Yo nunca había insistido, porque confiaba en ella. Ahora entendía que no era dirección, era omisión. Hubo una noche que marcó un antes y un después,
Me dijo que se quería dormir en casa de una amiga. No era la primera vez, así que no discutimos. Esa noche no respondió mensajes ni llamadas. Al día siguiente, volvió tranquila, normal, como si nada hubiera pasado. Yo tampoco dije nada, pero ese silencio pesó más que cualquier discusión que hubiéramos podido tener. Días después, ocurrió algo que ya no pude ignorar. Un mensaje apareció en su móvil. Por unos segundos, no leí el contenido completo, ni revisé nada. No hizo falta. El tono, el nombre, la forma, no eran de una amistad. En ese instante, lo entendí todo. Ya no estaba imaginando cosas. No era duda, no era una posibilidad. Lorena llevaba una vida paralela. No reaccioné como muchos esperarían. No grité, no hice escenas, no pedí explicaciones inmediatas. Esa noche dormí poco, pero no lloré. Estaba demasiado ocupado, intentando entender quién había sido yo durante esos 8 años y cómo había podido vivir al lado de alguien que me ocultaba una parte tan grande de su vida. Ahí supe que la historia que yo creía real empezaba a derrumbarse y que tarde o temprano la verdad iba a salir por completo, quisiera ella o no. Después de aquel mensaje que vi por unos segundos, ya no pude volver atrás. No necesitaba pruebas más claras ni explicaciones detalladas. Había algo en la forma, en el tono, en el contexto, que no dejaba lugar a dudas. Lorena no solo me estaba ocultando algo, estaba viviendo otra vida, y esa certeza, lejos de estallar de golpe, se asentó dentro de mí con una calma inquietante. Durante los días siguientes, empecé a recordar situaciones antiguas, que en su momento no me parecieron importantes, ausencias que había normalizado, historias que nunca terminaban de cerrarse, etapas de su vida, que hablaba sin profundizar. No era una casualidad aislada, era un patrón, y cuando ves el patrón completo, entiendes que llevas tiempo mirando hacia otro lado. No lo enfrenté de inmediato, no porque tuviera miedo, sino porque necesitaba entender qué sentía yo antes de escuchar cualquier versión. Me di cuenta de algo duro. No sentía rabia, sentía decepción. Una decepción profunda, silenciosa, de esas que no se arreglan con disculpas. Unos días después, decidí hablar. Nos sentamos frente a frente, sin gritos, sin tensión aparente. Le pedí que me dijera la verdad. No levanté la voz, ni la acusé, solo pedí honestidad. Lorena bajó la mirada. Ese gesto tan simple confirmó todo. Cuando alguien evita mirarte a los ojos, ya ha dicho más de lo que cree. La verdad llegó a medias, como suele pasar. No confesó todo, habló de confusión, de errores, de etapas que solaparon. Intentó minimizar, justificar, explicar sin explicar. Yo escuchaba, pero ya, no necesitaba detalles. Lo esencial estaba claro. Durante años, mientras yo construía una vida con ella, Lorena había construido otra en paralelo. En medio de esa conversación, sentí algo que no esperaba. No fue dolor inmediato, ni ganas de gritar, ni deseos de venganza. Fue una desconexión total. Me di cuenta de que ya no la veía como antes. No solo había mentido, había sido capaz de sostener esa mentira durante años. Y eso cambió algo dentro de mí para siempre. Ahí entendí que la relación, tal y como la conocía, había terminado, aunque aún faltaba lo más difícil, aceptar que todo lo que había construido estaba basado en una verdad incompleta. Después de esa conversación, Lorena esperaba una reacción, esperaba reproches, explicaciones interminables, una discusión fuerte o incluso una escena. No ocurrió nada de eso. No levanté la voz, no pedí más detalles, no quise seguir profundizando, simplemente me apagué. Y ese silencio fue lo que más la descolocó. No me fui de inmediato, empecé a retirarme poco a poco, sin anunciarlo. Dejé de hacer preguntas, de mostrar interés, de compartir cosas personales. Seguí estando allí físicamente, pero ya no estaba emocionalmente. Ella lo notó enseguida, empezó a preguntarme si estaba bien, si me pasaba algo, si había hecho algo mal. Yo respondía con frases cortas, tranquilas, sin reproche. No mentía, ya no sentía rabia, sentía resignación. Lorena intentó recuperar la normalidad, volvió a bromear, a buscar contacto, a repetir gestos que antes funcionaban. Pero cuando la confianza se rompe, nada de eso sirve. El ambiente se volvió incómodo, tenso, pesado. Aunque no hubiera gritos, ella esperaba que yo sacara el tema, que reclamara, que pidiera explicaciones. Nunca lo hice, y eso la obligó a enfrentarse sola a algo que había evitado durante años, el daño que había causado. Un día me preguntó directamente si aquello tenía arreglo. La miré durante unos segundos, sin odio, ni rabia, solo con claridad, y le dije que no lo sabía. Esa respuesta fue el principio del final. Días después, tomé una decisión silenciosa. Hice una maleta, dejé las llaves sobre la mesa y me fui. No hubo reproches, ni despedidas largas. Ella no lloró en ese momento. Se quedó en silencio,
como si todavía no entendiera que esta vez no había marcha atrás. Cuando me fui, el vacío no se fue conmigo, se quedó allí, en la casa, en las rutinas, en los silencios. Todo aquello que ya daba por hecho, desapareció de golpe, y solo entonces empezó a dolerle de verdad. Yo no necesitaba venganza, ni hacer ruido. A veces, irse en silencio es la forma más fuerte de decir que todo ha terminado. Durante las primeras semanas, después de irme, no supe nada de Lorena. No me escribió, no me llamó, no buscó explicaciones. Supuse que estaba ocupada, recomponiendo su vida, o quizás convencida de que todo se resolvería solo, como siempre había pasado. Yo por mi parte, estaba centrado en sobrevivir al silencio. No era fácil, 8 años que se borran de un día para otro, pero algo dentro de mí ya no quería volver atrás. Con el tiempo, empecé a notar cambios, no directamente por ella, sino a través de pequeñas señales. Amigos en común que preguntaban con cuidado, comentarios sueltos, silencios incómodos cuando alguien la mencionaba. Poco a poco fui entendiendo que la vida que Lorena había construido en paralelo no era tan sólida como parecía desde fuera. La otra relación, esa que había mentido en secreto durante tanto tiempo, empezó a desmoronarse. No por mí, no por una venganza, sino porque estaba basada en la misma mentira que había sostenido conmigo. Cuando una persona vive dos vidas, ninguna termina siendo real. Y tarde o temprano, ambas pasan facturas. Un día, sin previo aviso, Lorena me escribió. No fue un mensaje largo, ni dramático. Fue algo simple, casi tímido. Preguntando cómo estaba, leí el mensaje varias veces, antes de responder. No sentí alegría, ni rabia, ni ganas de reprochar, solo una distancia enorme. Contesté con educación, sin abrir puertas, sin cerrar heridas antiguas. Ahí entendí que algo había cambiado para siempre. Después vinieron más intentos, mensajes más largos, llamadas que no respondí, disculpas envueltas en nostalgia. Hablaba de errores, de confusión, de haberse dado cuenta demasiado tarde. Decía que ahora entendía lo que había perdido, y tal vez era verdad. Pero también era tarde. El karma no llegó como un castigo inmediato, ni espectacular. Llegó en forma de vacío. Lorena se quedó sin el refugio que daba por hecho, sin la estabilidad emocional que había tenido durante años, sin alguien que la conociera de verdad. Se quedó sola con decisiones que había tomado con una versión de sí misma que ya no podía justificar. Yo observaba todo desde lejos, sin intervenir. No sentía satisfacción, ni deseo de revancha, solo una confirmación tranquila. Había hecho lo correcto al irme cuando lo hice. No necesitaba que ella sufriera para sentirme mejor. Me bastaba con saber que ya no estaba atrapado en una historia que no era real. Hubo un último intento. Un mensaje en el que me pedía hablar, cerrar bien las cosas, e intentarlo de nuevo. Lo leí con calma, y por primera vez sentí pena, no por ella, sino por lo que había perdido, por no saber valorar lo que tenía. Le respondí con respeto, pero con firmeza. Le dije que ella no estaba en el mismo lugar, que necesitaba seguir adelante, que le deseaba lo mejor, pero lejos de mí. Ese fue el verdadero final para ella. No una discusión, no un portazo, no una humillación. El final fue darse cuenta de que ya no tenía acceso a mí, y eso, más que cualquier venganza, fue lo que realmente le dolió.